Los 7 cuadros más famosos del realismo. En este video veremos 7 de las obras más famosas del movimiento del arte del realismo. La Feria de Caballos, obra de arte de Rosa Venner, del año 1852 al año 1855. Rosa Venner, considerada por algunos como la mejor artista femenina del siglo XIX, es bien conocida por sus pinturas de animales. Esta es su obra más famosa y representa el mercado del caballo celebrado en el Boulevard de L'Hospital de París. Venner asistió a este mercado vestida como un hombre durante 18 meses y creó esta obra maestra con los bocetos que ella hizo durante este periodo. Después de ser exhibida en el Salón de París en año 1853, esta obra maestra fue exhibida en toda Europa y Estados Unidos, trayendo fama internacional y reconocimiento a Venner. Incluso la reina Victoria tuvo grandes elogios para este cuadro. Los Sirgadores del Volga, obra de arte de Ilya Repin, del año 1870 al año 1873. Esta obra muestra a 11 hombres laboriosos arrastrando una barcaza en el río Volga. Fue inspirada por escenas que Repin presenció mientras viajaba en el Volga en el año 1870. Los personajes de la pintura se basan en personas reales que el artista conoció mientras preparaba la obra. Esta pintura ganó la alabanza internacional debido a su retrato exacto de las dificultades soportadas por los hombres de la clase obrera. Este cuadro inició la carrera de Repin y lo estableció como maestro de la documentación de la desigualdad social. Es la obra maestra más reconocida de uno de los artistas rusos más aclamados de la historia. La Clínica Gross, obra de arte de Thomas Atkins, del año 1875. Thomas Atkins, el principal realista estadounidense de su época, es más conocido por su habilidad para sacar a relucir la individualidad de las modelos en sus retratos. Esta pintura representa a Samuel de Gross, un renombrado cirujano estadounidense, que preside una operación para extirpar un hueso enfermo del muslo de un paciente. Atkins se incluyó en la pintura, y se puede ver en el lado derecho de la pintura junto a la barandilla del túnel, con una manga blanca. Admirado por su extremo realismo, esta pintura es considerada por muchos historiadores de arte como una de las mejores pinturas americanas jamás hechas. El Ángelus, obra de arte de Gianfranco Smillet, del año 1857 al año 1859. Gianfranco Smillet es famoso por sus representaciones de campesinos. Este trabajo es el último de su trío icónico de pinturas después de El Sembrador, del año 1850, y Recolectoras, del año 1857. Esta pintura muestra a dos campesinos inclinándose para decir el Ángelus al final del duro día de trabajo. Una iglesia se puede ver en la distancia, y es el sonido de la campana de esta iglesia que supuestamente ha llevado a los campesinos a detener su trabajo para decir sus oraciones. El Ángelus, obra maestra del realismo social, fue una de las pinturas más ampliamente reproducidas en Francia del siglo XIX. El mundo de Cristina, obra de arte de Andrew Wyeth, del año 1948. Este es una de las obras americanas más famosas del mediados del siglo XX. Muestra a una mujer tumbada en un campo que mira a una casa gris en la distancia. La mujer en esta pintura es Anna Christina Olson, que era la vecina de Wyeth en South Cushing, Maine, y ella sufría de un desorden muscular degenerativo que le impidió caminar. Wyeth se inspiró para pintar esta obra maestra cuando la vio arrastrarse por el campo desde su ventana. Ahora se considera como un icono del arte americano.
Entierro en Ornans, obra de arte de Gustave Courbet, del año 1849 al año 1950. Esta pintura representa el entierro del tío de Courbet en la pequeña ciudad de Ornans en Francia. Esta pintura causó una tormenta de sensaciones cuando fue exhibida en el Salón de París en los años 1850 y 1851. En primer lugar, porque es un trabajo enorme, que mide 304 centímetros por 640 centímetros, una escala tan grande había sido tradicionalmente reservada para las escenas heroicas o religiosas de la pintura de la historia. En segundo lugar, su realismo poco halagüeño sin ninguna narración sentimental que sorprendió al mundo del arte. Esta pintura es considerada como uno de los principales puntos de inflexión del arte francés del siglo XIX. Noctámbulos, obra de arte de Edward Hopper del año 1942. Hopper es mejor conocido por usar sus ilustraciones para revelar la soledad de la vida moderna y obligar al espectador a desempeñar un papel más activo en la narración de sus obras de arte. Esta pintura en particular representa a la gente en un restaurante céntrico por la noche, en el barrio de Hopper en Manhattan. Se ha interpretado como una ilustración de los efectos escalofriantes de la Segunda Guerra Mundial, y también como una representación del aislamiento de un individuo entre el ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad de Nueva York. Esta pintura ha influenciado a muchos artistas americanos futuros y ha sido ampliamente referenciada en cultura popular.